Para poder resolver este tipo de ecuaciones, como les decía hace un momento, vamos a considerar tres métodos para trabajar. Así tenemos las siguientes ecuaciones diferenciales. Como les decía, está en función o está prácticamente en términos de derivadas. Así decimos que f de xy es igual a x cúbica más y por el coseno de 2x menos el logaritmo natural de y. O bien podemos tener otra ecuación como la exponencial de x más 1 menos 4 veces y entre x más el seno cuadrado de x. O tener otra ecuación que puede ser x cuadrada más y entre 2 más la exponencial de x menos 1. De esta manera podemos observar que nuestras ecuaciones siempre están dadas en términos de x, y para poder estar trabajando. Para ello nosotros tendremos que ver tres métodos de solución. Vamos a ver el método de Euler, el método predictor-corrector, o también conocido como Euler-Gauss, o también conocido como el método de Runge-Kutta de segundo orden, o bien como el Euler mejorado. Varios nombres para poder identificar, pero comúnmente se conoce el método como predictor-corrector. Y el tercer método que veremos será el método de Runge-Kutta de cuarto orden, que comúnmente se le conoce nada más como método de Runge-Kutta. Estos tres métodos nos van a ayudar a resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias. Así comenzamos con el método de Euler, que resulta ser uno de los métodos más simples para resolver una ecuación diferencial, que en general tiene la forma de m en xy de x más n en xy de y igual a 0. De forma simplificada podemos representar esta ecuación como la derivada de y con respecto a x, que será igual a una función dada en términos de x y. De tal manera que dada una ecuación diferencial de la forma anterior y el valor inicial f de x0 igual a y0, se pueden calcular los valores de solución aproximados si aplicamos integrales a ambos lados de la ecuación, y esto sería, o quedaría de la siguiente manera. La integral de d de y sería igual a la integral de f en xy de y de x. Es importante que nosotros tengamos en cuenta siempre que vamos a tener una ecuación diferencial y un valor inicial, f de x0 igual a y0, a partir del cual nosotros vamos a poder estar trabajando iterativamente con el método. Al momento que nosotros ponemos las integrales a ambos lados de la igualdad, esto nos va a implicar que el problema se va a reducir a calcular el área bajo de la curva f de xy, la cual se puede aproximar tanto si vamos formando pequeños rectángulos de base delta x, como vimos anteriormente cuando hablamos de integración, para tener precisamente la solución. Aquí tenemos en la gráfica una función en términos de x y y. Exagerando un poco los rectángulos, tenemos un rectángulo con base de x0 a x1, o sea que prácticamente es una delta x, que sería la diferencia de x de y más 1 menos x de y, y la altura está dada como la evaluación de la función dada en los términos de x y que tenemos nosotros inicialmente. Luego tendríamos otro rectángulo pegado al anterior. Volvemos a considerar la base, la altura respectivamente, evaluando en la función precisamente con los términos x y para encontrar esta y' de y, de 1, perdón. Y así sucesivamente podemos estar trazando varios rectángulos para poder encontrar el área bajo la curva. Como vimos en la parte de integración, mientras nosotros tengamos rectángulos con base muy pequeña, pues mayor será la precisión que tendremos al momento de calcular el área bajo la curva. Como podemos apreciar aquí en la imagen, hay bastante espacio que está sobrando fuera de la curva en el momento de trabajar este método trazando los rectángulos. Entonces, reduciendo nuestro tamaño de la base, pues prácticamente buscamos llegar con una mejor solución en cuanto al valor de la función.
Así tenemos que, vamos a llamarle delta X a la diferencia de X de Y más 1 menos X de Y. Y así el área para el primer rectángulo será precisamente A0 igual a delta X, que es la base, por Y' de 0. Y en general se va a cumplir para cualquier rectángulo de que A de I, el área de un rectángulo cualquiera, será A de I igual a delta X por Y' de I. Por otra parte, sabemos que la derivada de la función es dy con respecto a x. Esto es hablar de delta y sobre delta x, donde en este caso nosotros podemos despejar la delta y, que será precisamente y' por delta x. Pero delta y, pues simple y sencillamente es la diferencia de ordenadas que tenemos nosotros en el punto y de i más 1 menos y de i. Y en consecuencia, ya teniendo este valor de delta y, lo podemos sustituir en la ecuación que nos dice que delta y es igual a y' por delta x, y nos queda y de i más 1 menos y de i será igual a y' por delta x. Despejando la y de i más 1, que es el valor que nos interesa estar encontrando, vamos a tener que nos queda la ecuación que y de i más 1 será igual al valor de y de i más y' por delta x. Devolviéndole a las y su nombre de función, tendremos que y de i más 1 será igual al valor de y de i más la función en términos de x y y, o sea, considerando la derivada por delta x. Y esta en sí viene siendo nuestra fórmula de aplicación del método de Euler, que aunque tiene una forma muy sencilla de poder realizar nuestro proceso de cálculo, a la vez también tiene esa inexactitud en el proceso de la evaluación de esa ecuación diferencial ordinaria. Entonces, repito, mi fórmula del método de Euler me va a quedar como y de i más 1 igual al valor de y de i más y' de i por delta x. Si manejo el nombre de la función, sería decir, de la derivada, en términos de x y, sería y de i más 1 igual al valor de y de i más f de x y por delta x. De esta forma tenemos nosotros ya nuestra fórmula de aplicación del método de Euler. Al igual que los métodos anteriores, aquí facilitamos el proceso dando una tabla cuyo encabezado está integrado por, en primera instancia, la primera columna por el índice o subíndice, la segunda columna con los valores de x de y, comenzando con el valor inicial que me dan en el enunciado, la columna de las y de i, donde también tenemos el valor inicial de y0, que es el valor precisamente que me dan en el enunciado, y luego calculamos la y' de i de acuerdo al método, a la fórmula del método. En este caso, pues, la ecuación que estamos usando. Evaluamos con los términos x de i y de i en la ecuación que me dan para obtener mi y' de i. Y luego usamos entonces la fórmula de Euler para poder calcular mi y de i más 1. En ese momento que yo calculo mi y de i más 1, termino una primera iteración, pasaría a realizar la segunda iteración, cambiando el valor de i, tendría mi x de i, que sería el valor anterior incrementado en delta x, tendría la y de i, que es el valor que calculé en la iteración anterior, mi y de i más 1, pasa a ser la y de i del siguiente procedimiento. Y calculamos una nueva y' de i. Y esto trabajando en el nuevo valor de x de i y de y de i respectivamente. Y de esta manera vamos a hacer nosotros una serie de iteraciones para ir encontrando el valor aproximado de nuestra y de i más 1. No sé si tienen hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario.
todo bien, profe. Correcto. O sea, profe, yo tengo una duda entonces. Adelante. Sí, ¿qué es una ecuación diferencial? O sea, ¿qué buscamos por ejemplo, en este método? ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos la solución de esa ecuación. Y vamos a volver. Ok. Sí, Sí, creo que por ya ejemplo, entendí. yo te doy una ecuación de esta índole, cualquiera de estas que tenemos aquí en el ejemplo, y te doy un valor inicial para X y un valor inicial para Y. Y en función de esos valores iniciales, nosotros hacemos un proceso repetitivo para ir encontrando las nuevas Y de I más 1, de acuerdo a la fórmula de Euler. Entonces, por cada valor de X que yo tenga y cada valor de Y, voy a evaluar precisamente en esta función de diferencial y en función de ella aplicamos la fórmula de Euler que me dice que Y de I más 1 es el valor de la Y de I más el valor de la Y' de I por delta X, que en este caso la evaluación de la ecuación con los términos X y Y tener nuestros valores respectivos al caso. ¿Te queda claro eso? Sí, profe, gracias. Bien. Tenemos entonces el algoritmo. Como todos los métodos, tiene su algoritmo de solución. Y vamos a ver el ejemplo para comprender mejor la situación. Dice que mediante el método de Euler vamos a calcular 3 iteraciones para el siguiente problema de valor inicial. Nos dicen que ya la Y' es igual al valor de X entre la suma de X más Y. Con una Y de X0 igual a Y0, es decir, Y de 1 igual a 0.5 y mi delta X será 0.2, la base del rectángulo con el cual voy a comenzar a trabajar para tener de manera los valores que me den al estar evaluando en esta derivada con mis X iniciales e ir encontrando el valor de la derivada y poder aplicar adecuadamente el método. Me piden 3 iteraciones. Eso es lo importante del caso. Vamos a ver cómo se comporta prácticamente nuestro ejercicio ahora que construyamos nuestra tabla y continuamos hablando de él. Bien, adelante, transcriban y me avisan cuando termine. Bien, vamos a construir nuestra tabla. Damos los valores de I, nuestra X de I, la Y de I. La X0, cuando I vale 0, mi X0 es el valor que me dan en el enunciado. Aquí tenemos Y de X0 que va a ser igual a 0.5. Entonces, mi X0 vale 1, mi Y0 vale 0.5. Calculamos la Y' de I
que es evaluar precisamente en la función que me dan, que resulta ser x entre la suma de x más y. Y entonces allá utilizo los valores de x y de y respectivamente para calcular mi y prima de y. Pues tenemos que el valor de la y prima de y me da 0.666667. Y mi y de i más 1 es aplicar la fórmula de Euler que me dice que es el valor de la y de i más la y prima de i por delta x. Maestro, ¿puedo repetir lo que dijo ahorita? Claro, el valor de la y de i más 1 es el valor que vamos a calcular de acuerdo a la fórmula de Euler. Es decir, es el valor de y de i más la y prima de i por delta x. De esa manera calculamos nuestra y de i más 1. Gracias. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Bien. Al calcular nuestra y de i más 1, estamos terminando nuestro proceso de cálculo de la primera iteración. Cuando i vale 1, mi x de y es el valor de la x de y anterior incrementada en delta x. Y mi y1, pues va a ser el valor que acabo de calcular de la primera iteración. Y vale 0, entonces aquí mi y1 es el valor de 0.63333. Mi y prima de i, pues es el valor de x y empleado en la ecuación que me dan para trabajar. Es decir, con mi x y nueva, voy a calcular en la ecuación que me dan de x entre x más y, me da 0.65455. Luego calculamos la y de i más 1 para la segunda, que es para encontrar mediante la fórmula de Euler este valor, que me dice que es el valor de la y de i más la y prima de i por delta x, y me da 0.76424. Y con ello termino la segunda iteración. Después de tener la segunda iteración, vamos a calcular la tercera cuando i vale 2. Mi x de y va a tomar el valor de la x de y anterior incrementada en h, o sea, de 1.2 más el valor de h, que es 0.2. Calculamos, bueno, la y2 va a ser precisamente el valor que calculé de la iteración anterior, o sea, 0.76424. La y prima de i equivale a sustituir en la ecuación que me dan los valores nuevos que tengo ahora de mi x de y de y respectivamente.
Ya al sustituir, me da el valor de 0.64688 y que aplicamos la fórmula de Euler que me dice que y de i más 1 es el valor de y de i más el valor de delta x multiplicado por la y' de i. Y me queda como 0.89362, que es mi valor de y de i más 1. Y con esto termino mi tercera iteración. Y la respuesta, pues la tenemos en el momento que damos nosotros, que cuando i vale 3, mi x3 vale 1.6 y mi y3 vale 0.89362, que como podemos apreciar es el valor calculado de mi y de i más 1, el que baja prácticamente. Y de esta manera hemos terminado las 3 iteraciones que me piden calcular mediante el método de Euler. Y como decía la literatura hace un momento, es un método muy sencillo de poder aplicar, pero a la vez muy inexacto. Como también podemos observar el comportamiento de nuestras y de i's, el primer valor, 0.63333, el siguiente es 0.76424. Prácticamente vemos que está creciendo el valor. El siguiente valor es 0.89362, que también crece respecto al anterior. Y esto es lo que va sucediendo precisamente en la aplicación del método de Euler, puesto que es muy sencillo de poderlo realizar, pero a la vez nos da inexactitud en nuestro proceso de cálculo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Todo bien, profe. Profe, tengo una duda. Adelante. Siempre cuando comencemos, ¿siempre X va a valer 1 o va a cambiar el valor? O sea, eso me confundió un poco, porque, la primera iteración es I0, pero ¿siempre comenzamos con XI igual a 1 o de dónde lo sacó? Lo saqué de la manga. Aquí está, mira. Es lo que yo les dije hace un momento aquí en la literatura. Dice, dado una ecuación diferencial y un valor inicial f de x0 igual a y0, esto es lo que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Esta f de x0 igual a y0 para poder tener los valores de comienzo de nuestro proceso repetitivo. Por eso dice el valor inicial f de x0 igual a y0. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo les doy la ecuación diferencial, y' igual a x entre x más y. Ya vi. Sí. Y de x0 igual a y0. Sí, no lo vi. Disculpe, profe. No hay problema. Precisamente por eso hice y remarqué respecto a lo que decía la literatura, porque tengan cuidado, porque ahí está precisamente mis valores de comienzo, mi x0 y mi y0. Por eso cuando comienzo mi tabla tengo, cuando y vale 0, mi x0 pues vale 1, que es el valor inicial que me dan, y mi y0 también es el valor que me dan, que es 0.5. ¿De acuerdo? Sí, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Con toda confianza, ¿eh? Cuando tengan dudas de esa índole, no se preocupen por preguntar, pero estamos aquí para poderles apoyar y aclarar esas dudas que hay de dónde salió. No, por eso dije, me lo saqué de la manga, ¿no? Pero pues, lógicamente vemos en dónde está el valor sin problema alguno. Nos dan la ecuación diferencial y nos van a dar el valor inicial de y de x0 igual a y0. Siempre. El cálculo del número de iteraciones, normalmente, pues, para tener una precisión buena, son 3 iteraciones, porque conforme mayor cantidad de iteraciones hagamos, vemos que el valor de la y de i más 1, cómo está creciendo, conforme vamos de la primera a la segunda iteración, de la segunda a la tercera, y si haremos una cuarta iteración, de igual manera vamos a ver cómo sube este valor
que se obtiene al aplicar el método. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? De hecho, el método de Euler está tan sencillo y tan fácil que ni siquiera les dejo tarea para que hagan con él. Pero sí lo vamos a estar usando. Vamos a ver entonces el siguiente método. El siguiente método para encontrar la solución de una ecuación diferencial ordinaria, pues prácticamente es el método del predictor corrector de Euler, solamente predictor corrector, o Euler mejorado, o Euler-Gauss, o también Euler, Rush-Couttat de segundo orden. Podemos observar en la gráfica el comportamiento que nos da la función de los valores que vamos obteniendo en cada iteración. Vemos que cuando encontramos el valor en un punto determinado respecto al punto que nos pueden estar dando originalmente, pues hay una separación. Pero conforme vamos nosotros avanzando en cuanto al número de iteraciones para poder calcular esto, vemos cómo el valor de la y respectiva va creciendo respecto al valor que nosotros tenemos de la función al momento de utilizar algún método tradicional de la solución de las ecuaciones trascendentes. Por eso en la literatura nos dice que si hacemos una comparación entre los resultados obtenidos por el método de Euler y uno tradicional, vamos a observar un aumento en el error conforme se trabaje con más iteraciones. O sea, lo que les mencionaba, hacemos la primera, poca diferencia, la segunda, la tercera, entonces de esta manera va en aumento ese valor que estamos obteniendo. Bien. Dado que estamos usando un rectángulo o estamos usando una serie de rectángulos para calcular el área bajo la curva de la ecuación que nos están dando, podríamos nosotros llegar a mejorar la aplicación de lo que tenemos en el método, que en vez de usar los rectángulos, utilicemos trapecios. Dado de que el cálculo que se realiza es el área debajo de la curva. Bien. En el método de Euler, nosotros tenemos que la y de i más 1 es el valor de y de i más delta x por y' de i. Pero ahora vamos a cambiarle esa delta x por el valor de h para tener una mejor facilidad de poder aplicar adecuadamente el método. Entonces, cuando veamos nosotros esta h equivale a tener el valor de x de i más 1 menos x de i que estaba identificado como delta x. Y el valor de la derivada de la y' de i, pues la podemos nosotros utilizar devolviéndole el nombre de función que tiene, es decir, f en xy, f en xy, para que nosotros podamos estar encontrando esa derivada. Cuando nosotros trabajamos el método del trapecio, pues sabemos que el área debajo el área de un trapecio es la semisuma de las bases por la altura. Entonces, en el caso de usar los rectángulos, estábamos tomando delta x como la base del rectángulo. Y ahora que vamos a trabajar el trapecio, vamos a considerar que esa diferencia de lo que era la h va a ser la altura de un trapecio acostado, vamos a llamarle de esa manera, un trapecio rectangular acostado.
Y entonces nuestro segundo sumando va a cambiar para sustituir el producto que teníamos anteriormente, donde tenemos H por Y de I, que es el área del trapecio, que sería, en este caso, la base por la altura, pero cambiándole el nombre a esa B, pues prácticamente equivale a tener la altura, al manejar nosotros la H. Y entonces, la fórmula de aplicación del trapecio es H por Y' de I más Y' de I más 1 sobre 2, el cual nos va a representar el cálculo del área del trapecio. Esto es que al sustituirlo en la ecuación que tenemos de Euler, nos dice que Y de I más 1 será el valor de Y de I más H, factor de Y' de I más Y' de I más 1 sobre 2. Si nosotros a las Y de I les devolvemos su nombre de función en términos de X y Y, vamos a tener para Y', vamos a tener F de X y Y. Y para el caso de Y' de I más 1, vamos a tener precisamente el valor de F de X de I más 1, Y de I más 1. Así nos queda entonces que Y de I más 1 será el valor de Y de I más H como factor de la semisuma de F de X de I, Y de I, más F de X de I más 1, Y de I más 1, sobre 2, que nos representa la fórmula del trapecio. Y esta fórmula donde nosotros empleamos un trapecio como segundo sumando, pues es conocida como la fórmula del método de Gauss. Pero aquí va a surgir un problema, porque para calcular mi Y de I más 1, yo requiero también conocer previamente una Y de I más 1. Por lo tanto, esto nos parece ser una contradicción, pero ahí es donde viene la naturaleza iterativa del método y el nombre que tiene de ser predictor corrector. Por lo tanto, tendríamos que calcular nuestra Y de I más 1 mediante el método de Euler para que lo podamos usar precisamente con en el método de Gauss. Con el método de Gauss, prácticamente. Repito. Para poder calcular mi F de X de I más 1 y Y de I más 1, tengo que calcular mi Y de I más 1 aplicando el método de Euler, que me permite encontrar mi Y de I más 1. Y entonces, ya teniéndolo con Euler, ya puedo aplicar el método de Gauss, que equivale al manejo del cálculo mediante el trapecio. De allá de que la utilización de estos dos métodos, el de Euler y el de Gauss, equivalen a tener lo que viene siendo el método conocido como Euler-Gauss o como predictor corrector, dado que con Euler vamos a predecir un valor de Y de I más 1 y vamos a ir corrigiendo con el método de Gauss, tanto como nosotros querramos encontrar la aproximación. Y esto será también de acuerdo al criterio de Cauchy para la convergencia en las sucesiones. Es decir, la diferencia en valor absoluto de mi Y de I más 1 corregida, la C, menos mi Y de I más 1 predicha, que sería calculada con el valor, con la fórmula de Euler. Entonces, al usar estos métodos en combinación, predecimos con Euler, vuelvo a repetir, predecimos con Euler un valor de Y de I más 1. Y ese valor ya hallado, podemos encontrar la F de X de I más 1, Y de I más 1, y aplicar adecuadamente el método de Gauss que emplea la fórmula del trapecio para calcular los valores respectivos. Y de ahí viene el nombre de predictor corrector, porque, repito, Euler predice y Gauss va corrigiendo hasta que la diferencia en valor absoluto de YP menos YC sea menor que la epsilon que tenemos nosotros
para nuestro proceso iterativo. Así decimos que el método de Gauss nos va a permitir corregir el valor calculado de y de i más 1, tanto como se quiera, de acuerdo a una épsilon predefinida, o sea, el criterio de Cauchy, y esto de la siguiente manera. Si la diferencia en valor absoluto de YC menos YP es menor que la épsilon, entonces la Y de I más 1 corregida será precisamente la aproximación buscada. En caso contrario, de que esa diferencia sea mayor o igual que la épsilon, entonces vamos a calcular una nueva Y de I más 1 corregida usando la Y de I más 1 corregida anterior como si fuese la Y de I más 1 predicha. Por eso aquí en la literatura nos dice, si la diferencia en valor absoluto de Y de I más 1C menos la Y de I más 1P resulta ser mayor que la épsilon, entonces calculamos una nueva Y de I más 1C utilizando la Y de I más 1 corregida de la iteración anterior como si fuese la Y de I más 1 predicha. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. Bien. Vamos a ver entonces la tabla. En este caso, se amplía completamente. Tenemos las primeras 5 columnas en la tabla que corresponden a la aplicación del método de Euler. Es decir, tenemos la I, la X de I, la Y de I, la Y' de I y la Y de I más 1 predicha. Hasta allá tenemos estas 5 columnas que corresponden a la aplicación de la fórmula de Euler y que a partir de la siguiente columna donde tenemos la X de I más 1, que es el valor que tenemos de X de I incrementado en H, tendremos que evaluar en la ecuación que me dan con los términos Y de I más 1, X de I más 1, o sea, o Y de I más 1 predicha y X de I más 1, para poder encontrar el valor de la derivada en el punto X de I más 1. Y luego calculamos la Y de I más 1 corregida, que es la aplicación de la fórmula de Gauss, donde nosotros tenemos que es el valor de Y de I más la semisuma de Y' de I más Y' de I más 1 sobre 2 por H. Y luego sacamos la diferencia en valor absoluto de YC menos YP y cómo es respecto a la épsilon. Si esa diferencia resulta ser mayor que la épsilon, el valor que calculamos de la YC, ojo, pasa a ser la YP. Repito, si el valor de la diferencia en valor absoluto es mayor que la épsilon, usamos la YC calculada como si fuese la YP. Bajamos ese valor. La X de I más 1 no va a cambiar, la vamos a mantener con el mismo valor. ¿Por qué? Porque la I no ha cambiado, sigue siendo 0 y aquí tenemos nosotros la X1. Abusados porque allá es donde de manera clásica pisan jabón. Cuando la diferencia en valor absoluto de la YC menos la YP resulte ser menor que la épsilon, en ese momento terminamos la primera iteración, cambiamos de iteración, tenemos el nuevo valor que es la X de I anterior incrementada en H y tendremos el valor de la Y de I que se calculó de la última corrección realizada anteriormente. Y es el que tenemos acá. Luego seguimos el procedimiento para calcular esta segunda iteración y así sucesivamente hasta que nosotros tengamos que
la y de i más 1 corregida menos la y de i más 1 predicha, la diferencia sea menor que la épsilon, terminaremos de hacer las correcciones. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. Bien. Vamos a ver el algoritmo respectivo del método de Euler-Gauss. Y vamos a ver el ejemplo. Nos dice calcular 3 iteraciones para el siguiente problema de valor inicial mediante el método predictor corrector. Me dicen que la y' es 3/5 de 4x más y. Con el valor inicial, y de x0 igual a y0, es decir, mi x0 vale 0.5, mi y0 vale 1. Como mencionaba hace rato cuando me hicieron la pregunta, mostré de dónde salen los valores iniciales de x0 y y0 respectivamente. Aquí tenemos que la delta x es equivalente a tener la h que vamos a usar, y esto es igual a 0.25. Y una épsilon de 0.0003. Adelante, transcriban, me avisan para continuar. Listo, profe. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a construir ahora nuestra tabla. Vamos a poner el encabezado y los primeros valores iniciales que nos están dando. Tenemos la columna de la y, las x de y, las y de y, la y' de y, la y de y más 1 predicha, la x de y más 1, la y' de y más 1, la y de y más 1 corregida y la relación respecto a la épsilon. Ponemos nuestros valores iniciales. Cuando y vale 0, ponemos nuestra x0 y nuestra y0. A ver. x0, 0.5, mi y0 igual a 1. Okay. Bien, ponemos mis valores iniciales. Y vale 0, mi x0 vale 0.5, mi y0 vale 1. Estos son los valores de inicio que nos están dando en el enunciado. Es lo que mencionaba hace un momento. Hay que tener muy pendiente esta situación. Bien. Con estos valores que tenemos de x0 y y0 respectivamente, vamos a calcular la y' de 0. Vamos a calcular la y' de 0.
O sea, vamos a usar la ecuación que nos dan, que es 3/5 de 4x más y, usando los valores de x de y de y respectivamente. Mis x de y mi y de y que tengo, vamos a calcular la y' en la ecuación que me dice que es 3/5 de 4x más y. Y eso me va a dar como resultado 1.8. Vamos a calcular la y de y más 1 predicha. Esto equivale a que nosotros usemos la fórmula de Euler. Aquí abajito del cuadro tenemos que la y de y más 1 predicha es el valor de y de y más h por y' de y. Y en ese caso obtenemos que nos da 1.45. Ojo, mi x de y más 1 es el valor que tengo de mi x de y anterior, 0.5, incrementado en el valor de h, que es 0.25. Entonces me da 0.75. Calculamos la y' de y más 1, sustituyendo en la ecuación o utilizando en la ecuación el valor de x de y más 1 y de y más 1, y de y más 1 predicha. De esta manera calculamos la y' de y más 1 usando los valores de x de y más 1 y de y más 1 predicha. Luego vamos a calcular la y de y más 1 corregida, la yc, esta vez utilizando la fórmula de Gauss, que me dice que la y de y más 1 corregida es igual al valor de y de y más h factor de y de y prima de y más y prima de y más 1 sobre 2. Sacamos la diferencia de la YC menos la YP, me dice que me da 0.1088, que es mayor que la epsilon. Esto implica que voy a hacer correcciones. No he terminado la iteración. Vamos a realizar correcciones. Transcriban y me avisan para continuar. Estaba escribiendo mientras explicaba, profe. Ya está. ¿Perdón? Estaba escribiendo mientras explicaba. Ya está. Ya copié. Correcto. Vamos a dar chance que terminen otros. No se olviden, el jueves de la próxima semana, gran evento. Nos matarán a todos. Una vez más. Profe, hoy terminamos los temas. No, terminamos el lunes. Ok. Sí. Y hoy vamos a ver, solamente vamos a terminar con este de predictor corrector y nos va a quedar un tema pendiente para el próximo lunes.
Después de ver el tema el lunes, hablaremos sobre qué va a venir en el examen. Y a la vez, dar las fechas correspondientes a los recuperativos, respectivamente, para aquel que tenga que recuperar prácticamente. Y de allá después de la sesión del lunes, empieza exámenes. Es que ocupamos las fechas restantes prácticamente con puro examen para aquellos que tienen que recuperar. Bueno, ya que calculamos la y de i más 1 corregida, vemos que la diferencia resulta ser mayor que la épsilon. Ese valor de la y de i más 1 corregida, la YC, vamos a llamarle la YC directo, la vamos a usar ahora como YP. Y ya no nos vamos más hacia la izquierda, prácticamente seguimos conservando toda la parte izquierda hasta donde aplicamos Euler, y entonces la YC la vamos a usar como YP. La vamos a bajar acá. Mi X de i más 1 no va a cambiar, va a ser la misma que tengo en esta iteración anterior. ¿Por qué no cambia? Porque no he cambiado mi valor de i. Mi valor de i es 0. Mi x0 vale 0.5. Mi x de i más 1 es 0.75. Entonces acá yo tengo mi x de i más 1. Mi i no ha cambiado, sigue siendo 0. Entonces, en consecuencia, mi x1 es el valor anterior incrementado en h, y en consecuencia sigo conservando este valor de x de i más 1. Abusados, porque esto es un lugar donde pisan jabón siempre. Creen que por hacer la corrección, vamos a hacer la corrección, el valor de x de i más 1 se tiene que estar incrementando por cada corrección que se tenga. Y eso no es cierto. Tenemos que conservar ese valor. Abusados, se los estoy diciendo para que ustedes no vayan a cometer ese error, tanto en los ejercicios como a la hora del examen. Bien. Ya tenemos una nueva YP, que es nuestra Y de I más 1, y nuestra X de I más 1. Estos dos valores me van a servir para encontrar la nueva Y' de I más 1. Usando esos valores en la ecuación, obtengo mi Y' de I más 1. Y luego aplicamos la fórmula de Gauss, que me dice que es Y de I más H por la Y' de I más Y' de I más 1 sobre 2. Y me quedan los valores de la siguiente manera. Nuevamente, al tener mi YC, saco la diferencia de YC menos YP en valor absoluto y me queda 0.0082, mayor que la épsilon. Esto implica que no he terminado la primera iteración y voy a tener que realizar otra corrección. O sea que voy a volver a usar ahora la nueva YC como si fuera YP. Me avisan cuando ya terminen de escribir para poder continuar, para que no se me vayan a perder ahí en el camino. Ya está, profe. Muy bien.
Entonces, usamos nuestra YC como YP, la bajamos. Mi X de Y más 1, vuelvo a repetirles, no cambia porque no hemos cambiado de iteración. Estamos haciendo correcciones. Se sigue conservando la X de Y más 1. Con estos nuevos valores calculamos la Y' de Y más 1. Ya teniendo esta Y' de Y más 1, aplicamos la fórmula de Gauss, que es la Y de Y más H por la semisuma de la Y' de Y más la Y' de Y más 1. Sacamos la diferencia de la YC menos la YP y vemos que esa diferencia es de 0.0006, que es mayor que la epsilon que me tienen dado. Esto implica una nueva iteración. Bajamos la YC como YP. Mi X de Y más 1 no cambia, estoy en la misma iteración, la sigo conservando. Mi Y' de Y más 1 la calculamos usando mi YP y mi X de Y más 1, nueva. Luego calculamos la YC, sacamos la diferencia de la YC menos YP en valor absoluto, que resulta ser menor que la epsilon, y en ese momento, que sea menor, hemos terminado la primera iteración. Nos piden hacer 3 iteraciones.
Bien, ¿ya lo tienen? Sí, profe. Vamos entonces a cambiar de iteración. Problema. Dado de que la diferencia en valor absoluto de YC menos YP resulta ser menor que la épsilon, ahora nuestra YC, ojo, para la segunda iteración va a ser mi valor de Y de I. Repito, mi valor de YC hallado en este momento, porque la diferencia resultó ser menor que la épsilon, ese valor lo voy a trasladar como mi YC para la siguiente iteración. Así es que cuando I vale 1, mi X de 1 vale 0.75. Mi Y1 es el valor que calculé anteriormente, porque era Y de I más 1. Como I valía 0, calculamos el valor de Y1 y lo trasladamos a la columna correspondiente. Ya teniendo este valor de X de I y el de Y de I, podemos calcular la Y' de I. Ya estamos trabajando ahora la segunda iteración. Repito, en la primera iteración hicimos 3 correcciones. Y en la tercera corrección fue donde nos dimos cuenta de que la diferencia en valor absoluto resultó ser menor que la épsilon. Entonces vamos a calcular la Y' de I. Luego aplicamos la fórmula de Euler para encontrar YP. Incrementamos nuestra X de I más 1. Calculamos ya con esta X de I más 1 y mi YP. Calculamos la nueva Y' de I más 1. Ya teniendo esos valores, podemos calcular la YC. Sacamos la diferencia en valor absoluto y vemos que es mayor que la épsilon. Y comenzamos a hacer las correcciones hasta el momento en el cual esa diferencia en valor absoluto resulte ser menor que la épsilon. Adelante, transcriban. Listo, profe. Muy bien, vamos a comenzar ahora con la primera corrección. Bajamos la YC a donde está la YP. Nuestra X de I más 1 no va a cambiar, se va a conservar porque no hemos cambiado de iteración nuevamente. Calculamos la Y' de I más 1. Calculamos luego con la fórmula de Gauss el valor de la YC. Sacamos la diferencia de YC menos YP en valor absoluto, que resulta ser mayor que la épsilon. Nuevamente hacemos otra corrección.
De nueva cuenta, volvemos a bajar la YC como YP. Nuestra X de I más 1 no cambia. Calculamos la Y' de I más 1 con X de I más 1 y YP de I más 1. Bien, bajamos la YC como YP. Volvemos a hacer el cálculo de la Y' de I más 1. Recuerden, la X de I más 1 no va a cambiar mientras estemos en la misma iteración. Luego calculamos la YC. Sacamos diferencia, vemos que es mayor que la épsilon. Esto implica tener que realizar otra corrección. Calculamos la nueva corrección, bajamos la YC como YP, nuestra X de I más 1 no cambia, calculamos la Y' de I más 1, la Y de I más 1 corregida aplicando la fórmula de Gauss. Vemos que la diferencia en valor absoluto resulta ser menor que la épsilon. En consecuencia, con esto terminamos la segunda iteración. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Estamos terminando apenas la segunda iteración. Cuando I vale 2, mi X de I vale 1, mi Y de I pues es el valor que yo obtuve de la YC de la iteración anterior, la última corrección. Calculamos la Y' de I, calculamos la YP de acuerdo a la fórmula de Euler. Decimos que nuestra X de I más 1 será el valor de la X de I anterior incrementado en H.
usamos la x de i más 1 y la y p de i más 1 para calcular la y' de i más 1. Y luego calculamos YC mediante la aplicación de la fórmula del trapecio, o sea, la fórmula de Gauss. Hasta que todo bien, profe. Copiado. Bien. Como la diferencia en valor absoluto es mayor que la épsilon, hacemos una corrección. Bajando la YC como YP, mi x de i más 1 no cambia, se mantiene. Bien, otra corrección. Usando la YC como YP. Calculamos la Y' de acuerdo a la ecuación. Calculamos la YC aplicando la fórmula de Gauss. Checamos la diferencia en valor absoluto de YP menos YC. Nos queda que es mayor que la épsilon. Realizamos una nueva corrección. Vemos que ya es menor que la épsilon y en ese caso ya terminamos nuestra tercera iteración. Y con ello tendremos nuestro valor que será que cuando i vale 3, mi x3 vale 1.25, mi y3 vale 3.5065. Y con ello terminamos las 3 iteraciones. Entonces, ese sería el resultado, ¿no, profe? Exactamente. Ese sería el resultado. Cuando i vale 3, mi x3 y y3 respectivamente, que será el resultado de realizar las 3 iteraciones. Así como obtenemos nosotros, en este caso del ejercicio, hicimos prácticamente 3 correcciones. Hay ejercicios en los cuales puede ser que en la primera iteración se hagan 2 correcciones, en la segunda iteración se hacen 4 correcciones,
y en la tercera iteración se hacen 3 correcciones también. En este caso, tanto para la primera, segunda y tercera iteración, hicimos 3 correcciones en cada uno de ellos. Tal vez también en este momento ustedes digan, bueno, ¿y cuántas iteraciones nos va a pedir? Si vemos que hay mucha talacha aquí, ¿cuántas iteraciones nos va a pedir para el examen? 3 iteraciones es una cantidad muy adecuada de aplicación del método. Dado de que se vuelve muy repetitivo el procedimiento, pues con 3 iteraciones es más que suficiente. Así como hay algún ejercicio que les da en unas 10 correcciones, imagínense ustedes, 10 correcciones en la primera iteración, en la segunda disminuye y ya son 6, en la tercera ya son 5. Pero pues depende del valor que tenga la epsilon para realmente ver esas iteraciones, cómo las vamos a estar realizando. O sea, vuelvo a repetir, 3 iteraciones, pero las correcciones pueden estar variando. Hay ejercicios, vuelvo a decirles, que tienen muchas correcciones, muchas más de 5, por ejemplo, 6. Depende de la epsilon, realmente lo que nosotros vayamos a estar usando para obtener nuestro resultado. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Nada, que no se resuelva con más ejercicios, profe. Todo bien, todo bien. Bueno, la tarea se las voy a poner fácil. Van a agarrar 2 funciones para ecuaciones diferenciales para aplicar el método predictor-corrector. El método de Euler pues está implícito dentro del predictor-corrector porque la YP lo calculamos, mediante Euler. Entonces estamos usando Euler y usamos la parte de Gauss haciendo la combinación de los valores respectivamente. Entonces, 2 ejercicios para resolver por predictor-corrector, haciendo 3 iteraciones y una epsilon de 0.0002. Está bien, profe. ¿De acuerdo? Le repito, 2 ejercicios por predictor-corrector con una epsilon de 0.0002. Recuerden que si la función que van a estar trabajando contiene alguna función trigonométrica, la calculadora tiene que estar en radianes. Van a ser 3 iteraciones, repito, no me canso de decírselos, y cuando ustedes estén haciendo las correcciones, los valores de las X de Y no van a cambiar mientras estén trabajando con la misma Y, con la misma iteración, ¿sí? Para que no se vayan a confundir. Ese es un clásico error a la hora de los ejercicios y a la hora del examen. Ponen la primera vez, cuando van a corregir, incrementan la X de Y más 1 en el valor de H, luego vuelven a incrementarlo y entonces ya regaron el tepache. Ya les falla el proceso de cálculo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Creo que nada, profe. Nada, profe, todo listo para que nos ejecuten para el examen. Ándale, pero si practican no va a haber dónde que yo los pueda ejecutar. A menos que no sepan trabajar bien con su calculadora y entonces sí les falle por hallar su procedimiento. Bien, pues si no hay dudas, preguntas o comentarios, pues vamos a cerrar la sesión el día de hoy. Que tengan una excelente tarde y pues como no tenemos conexión hasta el lunes, pues que tengan
también un buen fin de semana. Cuídense. A pesar de tener las vacunas, hay que cuidarse. Es posible que ya el próximo semestre sea de manera presencial, según los comentarios que tenemos aquí en la facultad. Así es que